¿Y si te dijera que no eres quien crees que eres? ¿Y si te revelara que esa voz que te critica, que te limita, que te recuerda tus errores, no sos vos? Hay algo dentro tuyo que teme profundamente que escuches este mensaje. Porque si lo escuchas, se termina su reinado. El ego no quiere que veas este video. Porque sabe que, si lo ves hasta el final, vas a empezar a despertar. Y ya no podrá controlarte como antes. Hoy vamos a hablar de una ilusión. Una ilusión tan perfecta, que lleva años haciéndote dudar de tu valor, de tu paz y de tu poder. Una prisión sin barrotes. Invisible, pero real. La prisión del ego. Este video es un viaje. No uno de esos que se hacen con mapas y valijas. Es un viaje hacia adentro. Un viaje hacia tu verdadera esencia. Voy a compartirte enseñanzas budistas milenarias. Pero no como teoría, sino como medicina para el alma. Porque si estás viendo esto, no es casualidad. Quizás estás atravesando momentos duros. Quizás estás buscando respuestas. O tal vez, simplemente estás listo para recordar quién sos realmente. Y si sentís que ya es hora de vivir con más calma, con más verdad, con más liviandad, este mensaje es para vos. Suscríbete si sentís que esto te toca el alma. Así seguimos este camino juntos. Ahora respira profundo. Sentí tu pecho. Y escucha con el corazón. No estás roto. Solo estás dormido. Y es hora de despertar. El ego no es un enemigo. Pero tampoco es quien debería manejar tu vida. Es una construcción mental. Una voz que nació para protegerte. Y terminó por encerrarte. Desde que somos niños, vamos creando una imagen de quien deberíamos ser. Nos dijeron que era ser exitoso, que era ser bueno, que era ser alguien. Y en ese proceso, empezamos a alejarnos de nuestra esencia. El budismo lo llama anatta, el no yo. Una forma de decir, no sos esa historia que te contás todos los días. No sos solo tu nombre, tu rol, tus logros, tus fracasos. Eso es el disfraz, no la verdad. Pero el ego necesita sostener esa historia. Porque si no sos eso, entonces ¿quién sos? Por eso, cuando fracasás, el ego grita. Te lo dije, no servís para esto. Y cuando tenés éxito, murmura. Ahora cuídate, te lo pueden quitar. Nunca alcanza. Nunca estás en paz. Porque el ego no busca la paz. Busca el control. Te hace competir con otros. Compararte con lo imposible. Te recuerda el pasado como una condena. Y te proyecta al futuro con miedo. ¿Te das cuenta? Es una prisión silenciosa. Pero hay una buena noticia. Podés salir. No destruyendo el ego, sino dándole su lugar. Usando sus herramientas. Pero sin ser su esclavo. Ese es el primer paso para liberarte. Seguime escuchando. En los próximos minutos vas a entender cómo empezar a vivir con ligereza. Sin máscaras. Sin necesidad de demostrarle nada a nadie. Y si todo esto te hace sentido, suscríbete ahora. Así seguimos rompiendo juntos esta ilusión. Imagínate por un momento que estás en una habitación oscura. No sabes cómo llegaste ahí, pero te acostumbraste a la penumbra. Aprendiste a moverte, a vivir entre sombras. Y un día, alguien enciende una vela. Y te das cuenta de todo lo que no estabas viendo. Así funciona la conciencia cuando empezás a observar al ego. El ego no soporta ser observado. Porque en el momento que lo miras con atención, pierde fuerza. Como una ilusión óptica que, cuando la entendés, deja de engañarte. Y acá entra una enseñanza budista fundamental. La atención plena. La práctica de estar presente. De observar los pensamientos sin convertirte en ellos. Porque vos no sos lo que pensás. Sos quien está mirando esos pensamientos. En lugar de decir estoy enojado, podés decir, hay enojo en mí. ¿Ves la diferencia? Uno te atrapa. El otro te libera.
ese pequeño espacio entre vos y lo que sentís. Ese es el comienzo de la libertad. Y no necesitas cambiar todo tu mundo externo para lograrlo. Solo tenés que volver, una y otra vez, al momento presente. Porque ahí el ego no tiene tanto poder. El ego vive del pasado y del futuro. ¿Se alimenta de lo que ya no sos? ¿O de lo que aún no podés controlar? Pero el ahora es terreno sagrado. Ahí aparece tu ser real. Ahí, la voz se calma. Ahí, respira el alma. Y si alguna parte de vos siente un suspiro mientras escuchas esto, es porque estás empezando a recordar. Recordar quién sos sin el ego, sin las exigencias, sin el miedo. Y eso, querido amigo o amiga, es un despertar. Tal vez te estés preguntando, ¿y cómo hago para soltar al ego si lleva toda la vida conmigo? Es una pregunta profunda y muy valiente. Porque el ego no se suelta como quien se saca un abrigo. Se va soltando de a capas. De a decisiones. De a momentos de conciencia. Una de las enseñanzas más poderosas del budismo es esta. Todo es impermanente. Nada dura para siempre. Ni el dolor, ni la alegría, ni siquiera tu identidad actual. Todo cambia. Todo fluye. Cuando comprendes eso de verdad, algo se relaja en el corazón. Ya no necesitas sostener una imagen rígida de vos mismo. No necesitas tener siempre la razón. No necesitas demostrar nada. Porque sabes que todo pasa. Hasta el ego. ¿Te das cuenta de la libertad que hay ahí? Imagina vivir sin ese peso. Sin cargar con el tengo que ser perfecto. Sin el miedo a fallar. Sin el constante ¿qué pensarán de mí? Eso no es resignación. Eso es libertad interior. Y no se logra con fuerza. Se logra con presencia. Se logra cuando empezás a escuchar más tu voz interior. Y menos la voz del juicio. La meditación, incluso unos pocos minutos al día, puede ser tu refugio. Tu punto de regreso. No hace falta hacerlo perfecto. Solo sentarte, respirar y observar. Y si la mente grita, déjala gritar. No luches. Solo escucha. Solo volvete testigo. Porque cada vez que te das cuenta de que estás pensando, no estás perdido. Estás volviendo a casa. Y ese regreso, aunque sea silencioso, cambia todo. A esta altura, tal vez empieces a sentirlo. Un susurro suave en el fondo del pecho. Una calma que no viene de las palabras, sino de lo que estás recordando detrás de ellas. Y es que debajo del ego hay algo más. Más profundo. Más real. Más tuyo que cualquier nombre, edad o historia. El budismo lo llama naturaleza búdica. Una especie de semilla sagrada que todos llevamos dentro. No importa lo que hayas hecho. No importa lo que hayas vivido. Esa semilla nunca se mancha. Nunca desaparece. Solo queda cubierta. El ego cubre esa semilla con capas de miedo, orgullo, culpa y exigencia. Pero en realidad, tu esencia sigue intacta. Esperando a ser vista. Esperando a ser elegida. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que cada vez que elegís el amor en lugar del miedo, la aceptación en lugar del juicio, la compasión en lugar de la crítica, estás regando esa semilla. Estás volviendo a vos, volviendo al centro. Ese lugar donde no necesitas nada para sentirte completo. Donde podés mirar tu pasado con ternura, tu presente con coraje, y tu futuro con paz. ¿Podés imaginar vivir desde ahí? Eso es lo que empieza a pasar cuando el ego ya no tiene el mando. Cuando no necesitas tener razón, ni controlar, ni defenderte todo el tiempo. Empezás a confiar, a fluir, a respirar más profundo. Y esa calma se contagia. Porque cuando vos sanás, tu mundo también empieza a cambiar.
Pero no te voy a mentir, liberarte del ego no es un camino recto ni sencillo. Es un camino de valentía, de paciencia, sobre todo, de amor hacia vos mismo. Porque el ego es astuto. Vuelve una y otra vez con sus viejas historias, sus miedos disfrazados y sus dudas persistentes. Por eso, es fundamental que no te juzgues cuando esto pase. No sos un fracaso si el ego se hace fuerte a veces. Eso es parte del proceso humano. Lo importante es que, cada vez que lo notes, puedas elegir conscientemente volver a tu centro. Recordá que cada paso, por pequeño que parezca, es un triunfo. Cada momento en que elegís la presencia en lugar de la reacción, estás debilitando la prisión del ego. En el budismo, esta práctica se llama mindfulness o atención plena. No es algo que se hace solo durante la meditación. Es algo que podés llevar a cada instante de tu día. Cuando te mirás en el espejo, en lugar de juzgar tu reflejo, podés decir: te veo, te acepto. Cuando sentís miedo, en lugar de negarlo o luchar, podés respirar profundo y decir: estoy aquí conmigo, y todo está bien. Y te sorprendería cuánto poder hay en esas pequeñas acciones. Cuánta fuerza para romper cadenas. Porque liberar al ego no significa desaparecer. Significa encontrar un espacio más amplio dentro tuyo, donde podés ser vos sin máscaras. Donde podés vivir con autenticidad, sin temor al que dirán. Y esa libertad es para vos. Para el que está escuchando ahora. Para la persona que ha tenido suficiente de sentirse prisionera de su mente. Quiero que sepas que sos capaz. Que sos más fuerte de lo que el ego te ha hecho creer. Que podés soltar las cadenas y volar. Y si este mensaje resuena con vos, suscríbete para que sigamos caminando juntos este viaje de transformación. Porque mereces vivir en paz. Mereces sentirte libre. Y hoy, más que nunca, podés empezar. Ahora, quiero compartirte una metáfora que me encanta y que puede ayudarte a entender mejor esta lucha con el ego. Imagina que tu mente es como un cielo vasto y azul. El ego son las nubes pasajeras. A veces son grises, pesadas y tormentosas. Pero siempre cambian, siempre se mueven. Y por más que las nubes parezcan grandes, no son el cielo. Cuando te identificas con las nubes, sentís que el cielo está nublado para siempre. Pero cuando aprendes a mirar el cielo detrás de las nubes, descubrís que la luz siempre está ahí. Ese cielo inmenso y tranquilo. Es tu esencia verdadera. Esa esencia que no depende de las circunstancias externas, ni de lo que pensás de vos mismo. Cada vez que observas una emoción difícil, un pensamiento negativo, una crítica interna, y no te enganchas con ella, estás dejando que las nubes pasen, sin perder de vista el cielo. Y esto, aunque parezca simple, es una revolución interna. Porque cambias tu relación con vos mismo. De enemigo a compañero. De juez a amigo. Es un cambio radical que va a transformar no solo cómo te sentís, sino también cómo te relacionás con los demás. Porque cuando estás en paz con vos, la paz se irradia a tu alrededor. Recordá que no estás solo en este camino. Somos muchos los que transitamos esta senda de despertar. Y juntos, podemos apoyarnos, crecer y sanar. Si querés acompañarme en este viaje, suscríbete y activa la campanita. Así no te perdés ninguna reflexión que te ayude a seguir liberándote. Porque esta es tu vida, tu historia. Y vos sos el protagonista que puede elegir cambiar el guión. Ahora, quiero que te hagas una pregunta poderosa. ¿Qué pasaría si dejaras de luchar contra vos mismo? Si dejaras de intentar controlar todo, de resistirte a lo que sentís. Y simplemente empezaras a aceptarte tal como sos, con tus luces y sombras. Aceptar no significa resignarse. Significa dar espacio a todo lo que sos, sin juzgarlo. Porque dentro de esa aceptación está el primer paso hacia la verdadera transformación. El ego teme la aceptación. Porque la aceptación disuelve la resistencia. Y cuando la resistencia desaparece, el sufrimiento también.
En el budismo, esta práctica se llama ecuanimidad, un estado de calma y balance frente a cualquier circunstancia. ¿Te imaginas vivir con esa serenidad? Sin que las emociones te arrastren, sin que los pensamientos te dominen. Esa serenidad está disponible para vos ahora mismo. No importa tu edad, ni tu historia, ni tus heridas. Solo necesitas dar el primer paso. Un paso que comienza con respirar, con detenerte un momento y mirar adentro, sin miedo. Y si en ese momento aparece el ego con sus voces, no luches. Solo observa, como quien mira pasar las nubes en el cielo. Y recordá que cada vez que elegís la calma, estás sanando un poco más esa prisión invisible. Te invito a practicar este simple ejercicio todos los días. Cuando sientas que el ego quiere controlarte, respira profundamente. Y repetí para vos mismo: yo no soy mi ego. Yo soy mucho más. Esto puede parecer sencillo, pero su poder es enorme. Y con esta herramienta en tu corazón, estás listo para seguir creciendo. Si este mensaje te está ayudando, suscríbete y compartilo con alguien que lo necesite. Porque la libertad interior es un regalo que merece llegar a todos. Ahora vamos a ir un poco más profundo, porque liberarse del ego también implica abrazar la compasión. Muchas veces, el ego nos habla con dureza, nos critica y nos hace sentir insuficientes. Nos convierte en nuestros peores enemigos. Pero, ¿qué pasaría si te trataras con la misma ternura con la que cuidarías a un ser querido? La compasión hacia uno mismo no es debilidad. Es un acto de valentía y sabiduría. Cuando empiezas a verte con amor y paciencia, el ego pierde su poder para herirte. Porque ya no necesita defenderse con palabras duras ni con miedo. En el budismo se dice que la compasión es el camino hacia la verdadera libertad. No solo hacia la libertad del ego, sino hacia la libertad para vivir plenamente, con un corazón abierto. Podés empezar hoy mismo haciendo un pequeño acto de bondad hacia vos. Un silencio amable, un descanso merecido. Una frase de aliento frente al espejo. Recordá que cada paso de amor propio es un ladrillo que derriba la prisión del ego. No estás solo en este camino. Todos tenemos luchas internas y está bien pedir ayuda, apoyarnos y compartir. Si sentís que este mensaje te llega, suscríbete para que sigamos acompañándonos. Vamos a seguir explorando juntos cómo liberarnos y vivir en plenitud. El ego no quiere que veas este video. Pero vos estás aquí, y eso ya dice mucho. Sos más fuerte que tus pensamientos. Más libre de lo que imaginás. Solo necesitas dar un paso más. Llegamos al final de este viaje juntos, pero en realidad, es solo el comienzo de tu verdadera libertad. Recordá lo que hemos recorrido. El ego es una ilusión, una prisión invisible que construimos con pensamientos y miedos. Pero también aprendiste que vos no sos ese ego. Sos la conciencia que observa, la luz que siempre está detrás de las sombras. Ahora tenés las herramientas para liberarte. La atención plena para observar sin juicio. La aceptación para abrazar lo que sos sin resistir. La compasión para cuidarte y amarte en cada paso. Y la confianza de que el cambio es posible, aquí y ahora. Liberarte del ego no es una meta, sino un camino que se recorre día a día. Un camino que te lleva hacia vos mismo, hacia la paz, hacia la verdadera felicidad. Y en este camino, cada paso cuenta. Cada respiración consciente, cada pensamiento amable, cada momento de presencia. Así que te invito a seguir caminando. A seguir descubriendo esa luz que sos más allá de las apariencias. A seguir eligiendo la libertad en lugar de la prisión. Si este video tocó tu corazón, te pido que te suscribas. Que formes parte de esta comunidad que crece con amor y conciencia. Comparte este mensaje con quien creas que lo necesita, porque juntos podemos iluminar más caminos. El ego no quiere que veas este video. Pero vos lo viste. Y con eso, empezaste a liberarte. Gracias por estar aquí. Gracias por elegir la libertad.
Nos vemos en el próximo video.